Y para hablar más de este tema, hacemos contacto vía Zoom con Adrián López, como se los había adelantado. Él es director del periódico Noreste. ¿Cómo estás, Adrián? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Adela. Gusto en saludarte y gusto en Igualmente, saludar a tu audiencia. igualmente, antes que cualquier otra cosa, gracias por estar con nosotros en un día como hoy, que para muchos pues ya es de asueto, ya están en la vacación, así es que te agradezco mucho, Adrián. Oye, pues no sé, tu opinión sobre esto que ha estado declarando Donald Trump de insistiendo en que va a declarar a los carteles mexicanos como grupos terroristas. ¿Qué opinas de ello y qué implicaría en todo caso? Yo creo que Donald Trump sigue blofeando, ¿no? Lo mismo con el tema de los aranceles, pero creo que al final el efecto real de este bluff, de este decir vamos a declarar a los cárteles como organizaciones terroristas, lo cual lo hace muy complejo porque no es lo mismo declarar terrorista a una organización criminal que está a miles de kilómetros que una con la que compartes miles de kilómetros de frontera, ¿no? Y eso creo que lo complica mucho más. Pero al final creo que lo que sí expresa, y lo decías muy bien tú en tu editorial, es que el tono ya cambió y la prioridad con la que el gobierno norteamericano va ahora a enfrentar a los carteles, pues sí implica profundamente pues un cambio de estrategia y una frontalidad, al menos ahorita desde el discurso, porque todavía no toma posesión, pero en cuanto lo haga, en contra de estas organizaciones y en específico del cártel de Sinaloa, que es el que se encuentra ahorita, digamos, en el corazón de esta conversación por lo sucedido el 25 de julio pasado con Ismael El Mayo Zambada, con Joaquín Guzmán y con un capítulo que pues parecería adyacente, pero también puede luego explicar cosas, que es la recaptura de Damaso López, el mini leak en Estados Unidos. Ahora, eso es un tema sin duda polémico, ¿no? Ya hay muchas voces que se han expresado sobre esto, pero en todo caso, ¿sí ves más operaciones en territorio mexicano, más operaciones de Estados Unidos en territorio mexicano, como lo que vimos con el Mayo Zambada, por ejemplo, y Joaquín Guzmán? A ver, yo te diría que todo lo contrario, lo que no vemos desde el 25 de julio, al menos nuestro equipo que está en la calle, es no hemos visto presencia de agencias norteamericanas en esta guerra que se están dando entre los Guzmán y los Zambada. De hecho, más bien parecería que eso está muy roto desde el 25 de julio porque el gobierno estadounidense no le ha dado información al gobierno mexicano y sobre todo porque pues sigue sin quedar claro cuál fue el verdadero papel de las agencias norteamericanas que dicen solamente haber recibido a Joaquín Guzmán y al Mayo Zambada y que no habrían pues ni pisado territorio mexicano ni ejercido ningún tipo de injerencia o acción concreta pues dentro de México. Y nosotros no lo hemos visto, yo lo he señalado ya en otras entrevistas. Cada vez que se ha logrado en Sinaloa capturar un capo de la envergadura del Chapo Guzmán, de los Carrillo, de los Quintero, etcétera. El mismo Ovidio en el segundo Culiacanazo, fue porque hubo inteligencia ahí norteamericana y ahorita no sabemos o no la vemos. Más bien parece que toda la inteligencia, y creo que ahí el rol de Omar García Harfuch es muy claro, pues está siendo prácticamente mexicana, ¿no? El problema de eso es que digamos que quien tiene una gran cantidad de información de este cártel en específico tras el juicio del Chapo, ahí supimos la gran cantidad de información que tenían las agencias estadounidenses sobre cómo opera el cártel de Sinaloa y en específico el rol de los Guzmán, pues es precisamente los Estados Unidos y ahora no estamos viendo que eso se utilice. Tal vez esta nueva dinámica, como decías tú, la era Trump y la era Sheinbaum, pues vuelva a restituir esos hilos en esta lógica, porque eso sí, también hay que decirlo, hay un cambio completo de estrategia, hay un cambio completo de atención, al menos en términos de recursos, desde que la presidenta Sheinbaum llegó al caso Sinaloa. Eso sí se nota, ¿no? Eso se siente y se nota, es bastante evidente, ¿no? Claro, habría que ver cuántos de los días que tiene el secretario García Harfuch en el puesto ha pasado aquí en Sinaloa. O sea, cuánto tiempo lleva viniendo acá. Y no solamente en una lógica protocolaria, ya sabes, de la reunión, la coordinación, la foto, etcétera, sino que queda claro, pues que viene más en plan, digamos, de coordinación, de trabajo, etcétera. Lo vimos el día que asesinaron a este agente, a uno de sus agentes de la Fiscalía General de la República
pues es verlo allí en territorio, ¿no? Que fue un mensaje muy contundente. Y la otra es, se nota mucho, sobre todo en Culiacán y en la zona centro del estado, cómo cambió la coordinación, cómo estamos viendo convoyes de todas las organizaciones o agencias federales mexicanas, la Guardia Nacional, la Marina, etcétera, en coordinación con la Policía Estatal, que es, digamos, la que coadyuva, pero la verdad es que es evidente que la estrategia la está llevando el gobierno federal y bueno, este cambio del secretario de Seguridad también es un mensaje muy claro, ¿no? Sí, justo de eso te quería preguntar, el cambio del secretario de Seguridad del Estado de Sinaloa. ¿Qué nos puedes decir de este movimiento, Adrián? Todos desde lo local habíamos criticado mucho el papel de Gerardo Mérida, el exsecretario de Seguridad, sobre todo porque desde que llegó demostró un muy mal manejo de medios y luego pues estalla esta guerra y la verdad es que tuvimos muchas pifias. Si bien el general pues no conocía Sinaloa, venía de Michoacán, lo que empezamos a notar es que en muchos hechos pues de pronto el gobernador decía una cosa, el general secretario decía otra cosa y luego la misma federación podía salir a decir otra cosa o la fiscalía, ¿no? Hay que recordar que esta emergencia lo que hace es que detona todas las violencias, entonces se vuelve muy complicado atenderlas porque estás rebasado en prácticamente todas, ¿no? Estamos hablando de homicidios, privaciones de la libertad, robo de autos, ataques a comercios, todo esto que es ahora, digamos, una característica de esta nueva guerra que es el narcoterror, ¿no? Y no quisiera etiquetarlo tanto como narcoterror porque ya son mucho más que organizaciones de tráfico de drogas, sino organizaciones del crimen organizado mucho más diversificadas, ¿no? Otros negocios ilegales. Entonces yo creo que es importante ahí pues señalar que nadie estaba contento con el trabajo de Mérida y bueno, al menos ahora se abre una oportunidad precisamente pues para pues demostrar otros resultados. La verdad es que la violencia ha cambiado, pero no se ha reducido. Seguimos teniendo un promedio muy alto de homicidios diarios. Tenemos hasta el día de hoy 6 homicidios diarios, lo cual es pues prácticamente 3 veces lo que teníamos antes de esta disputa. Y los saldos ya son muy abrumadores. Tenemos 613 homicidios, más de 700 desapariciones Sí, sí, o sí. privaciones de la libertad de las personas, que de hecho, con esos datos, Adela, este año 2024 Sinaloa ya tiene más de 1,500 personas privadas de la libertad, lo cual nos convierte en el peor año en ese delito en la historia. Y bueno, sigue siendo la principal violencia de esta disputa. No es la más visible porque solamente el 8 o 9% de las personas que son privadas de la libertad aparece luego o es hallada sin vida y forma parte de la estadística de homicidios, sino que el 62% no aparece. La misma presidenta lo pudo ver ahora que vino a Mazatlán. Estaban allí los colectivos pidiendo ayuda para buscar a sus desaparecidos que ya existían antes de la disputa y que obviamente es una violencia que se exacerbó y que se ha generalizado, sobre todo en Culiacán, Mazatlán, Navolato y el nuevo municipio de El Dorado, que si tú sacas las tasas por cada 100,000 habitantes de esos municipios, son altísimas porque son municipios muy pequeños donde se llevan a mucha gente. No, ha sido la crónica del terror y del horror estos últimos meses en el estado de Sinaloa, Adrián. Sí, claro, o sea, la verdad es que es muy abrumador, pues llevamos 107 días de esta emergencia de violencia. Sí vemos ya un cambio de estrategia, pero yo sí quiero poner el acento en lo que seguimos sin ver, y es qué va a pasar con el tema de la justicia, porque de por sí la Fiscalía de Sinaloa ya se encontraba muy rebasada, de por sí ya se encontraba muy cuestionada tras la renuncia de la anterior fiscal por el tema del caso Cuen. Que ahorita, pues imagínate la gran cantidad de carpetas que se agregan a cada una de las áreas dentro de la fiscalía, en privaciones de la libertad, en la parte de homicidio doloso, y la verdad es que no tenemos capacidades. Así como hay toda una exigencia en lo local para reasignar dinero que vaya de otras áreas al tema de seguridad, creo que también deberíamos estar exigiendo que vaya mucho más dinero al tema de la fiscalía, porque mientras la gran cantidad de delitos que se están cometiendo sigan quedando impunes. Sinaloa tiene una tasa de 94% de impunidad, para que te des una idea, y una cifra negra además altísima. Entonces hay delitos en los que la impunidad es prácticamente absoluta, como es el caso de la desaparición de personas. Entonces, si no le ponemos dinero ahí, no le ponemos atención ahí, pues sí, vamos a seguir teniendo un montón de militares. Ahorita en Sinaloa hay 13,000 militares, es una locura, es 2 veces la policía que históricamente hemos logrado construir. Y si no hacemos eso, pues la verdad es que el ejemplo es muy claro. O sea, los reemplazos, como diría el clásico, el Mayo Zambada en su momento, están listos y por eso estas guerras se extienden durante tanto tiempo.
Pues es que claro, como lo explicas muy bien, ¿por qué lo hacen? Pues porque pueden y porque no pasa nada, Adrián. Sí, No claro, pasa o sea, nada. el tema es que al final es esto que los expertos llaman el efecto espejo, ¿no? El narco se convierte en una aspiración material, pues porque hay éxito allí, o sea, la gente ve que quien entra lo logra y no pasa nada. Claro, luego muchos terminan asesinados, pero la verdad es que muy poquitos terminan detenidos, sentenciados o pagando una pena. Y luego hay una romantización de quien muere en estas guerras, ¿no? El corrido, el moriste como valiente o como héroe, cuando en realidad, pues la realidad es mucho más triste que eso. Pero lo cierto es que en términos de el rol del Estado, no pasa nada. Entonces, ¿cuándo vamos a ver que esta guerra empiece a amainar? Cuando uno de los liderazgos de las facciones caiga o sea neutralizado, pero lo que no nos puede pasar es que lo neutralice la otra facción, tiene que ser el Estado, para que sea el Estado quien recupere pues el uso legítimo de la fuerza y demuestre que desatar una guerra así, que sumir a una ciudad de casi 1 millón de habitantes en el miedo, tiene consecuencias. De lo contrario, pues no pasa nada. Lo vivimos en marzo pasado, cuando la facción de los Chapitos se llevó a casi 100 personas en retaliación por un robo y no pasó nada. Nada. Bueno, acuérdate cuando, Adrián, cuando el secretario de Seguridad, hoy ex secretario de Seguridad, dijo, ¿cuándo se va a acabar esto? Pues cuando los criminales quieran, ¿no? ¿Qué ves ahora? Fue el general de El la zona general. militar. ¿Qué Ujú. ves ahora, Adrián? Porque un poco pudiéramos Yo sí pensar creo, lo mismo. no, yo creo que sí se nota mucho el cambio de tono. Yo creo que los sinaloenses no podemos reclamarle al gobierno federal falta de atención. Es muy claro que están todos los recursos puestos, y no porque los sinaloenses seamos especiales. Tristemente, el resto del país, en muchos otros estados, vive crisis similares. Guanajuato es el mejor ejemplo, ¿no? Yo reviso estadísticas diarias de homicidios y Guanajuato es 2-1 homicidios, lo que incluso lo que está sucediendo ahorita en Sinaloa, y lleva años así, ¿no? Entonces, pero creo que hay una atención especial por el caso Sinaloa por muchas razones. Creo que mucho por el estigma, mucho por tristemente y entre comillas la marca que se ha construido Sí. alrededor de eso, pero sobre todo por lo que sucedió el 25 de julio, ¿no? Por lo que está en disputa en la Corte de Nueva York, o lo que vendrá en la Corte de Nueva York con el posible juicio del mayo, que yo creo que va a suceder porque los estadounidenses van a hacer de eso todo un precedente, ¿no? Todo un símbolo en términos de su combate contra las drogas. Pero por el otro lado, creo que también es muy claro que hay un reforzamiento digamos, de la mano dura, ¿no? De demostrar que va a haber contención, que va a haber detenidos, que incluso habrá abatidos, aunque la verdad es que los abatidos, después de los 19 abatidos famosos en la zona serrana de Culiacán en algún momento, ahorita no hemos tenido muchos. O sea, la mayor parte han sido detenidos, salvo uno, creo que la semana pasada. Entonces, la verdad es que la letalidad sí bajó muchísimo en estos enfrentamientos, pero por el otro lado sí se ve muchísima presencia. Tú ves Guardia Nacional en Culiacán por todas partes, desde proximidad social, desde Fuerzas Especiales del Ejército, desde la Marina, sobre todo en Mazatlán. Y bueno, queda claro que hay un mensaje ahí de mano dura, y el Estado está aquí y va a estar aquí, ¿no? Y eso le complica la guerra a las facciones, pues que han mutado a otras violencias, como la violencia patrimonial, como el quemar negocios. O sea, la cantidad de incendios que estamos reportando todos los días, es bien difícil luego saber si fueron provocados o no, pero lo cierto es que ya es, digamos, un parámetro anormal de lo que normalmente reportábamos. Y bueno, la guerra narrativa, ¿no? Que tú la ves, está en redes, ¿no? Las dos facciones se dicen inocentes, las dos facciones se dicen solo como aquellas que se defienden y que no atacan a personas que no tienen nada que ver, pero todos los días tenemos actos de barbarie terribles, cuerpos con tortura, mensajes, etcétera, y es muy claro que en redes sociales, sobre todo, ambas facciones traen su propaganda. Ahora, ¿cómo está la gente allá en Culiacán y en el resto del estado? Y ahora que estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum en Mazatlán, ¿qué viste, Adrián? Bueno, Mazatlán funciona un poco distinto de Culiacán. Mazatlán sí trae un impacto económico importante, básicamente por dos razones. Pues, Como al principio de esta guerra tuvimos bloqueos en ambas carreteras que alimentan el turismo de Mazatlán, la del norte, la Baxipista, que es por la que los culichis vamos a Mazatlán, y la de Durango, que es la más importante, porque en realidad el gran auge de Mazatlán, tú acabas de estar ahí,
tiene que ver con esa carretera. En realidad no se explica el éxito de Mazatlán sin esa carretera que le dio playa a Durango, al Bajío, al mismo Monterrey, incluso, ¿no? Entonces, como hubo bloqueos ahí desde el principio, lo cierto es que el turismo está yendo a cuentagotas a Mazatlán, los culichis no van a Mazatlán. Hace mucho que no hay bloqueos allí, eso es real, hay una gran seguridad. Yo me muevo por esa carretera 2 veces a la semana y la cantidad de seguridad es abrumadora, pero ya se instaló en la percepción que allí te van a bajar mínimo del carro y te lo van a quitar, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces, eso le está pegando muy duro a Mazatlán, pero Mazatlán es una ciudad que funciona. Si bien sí ha tenido hechos de violencia, algunos muy lamentables. Por ejemplo, en esta estadística que nosotros hicimos con la base de datos de desaparecidos de que publicamos hace 15 días, Mazatlán tiene más mujeres desaparecidas que Culiacán y tiene la mitad de la población. Sí. Entonces, ahí hay otro fenómeno interesante. También desaparecen más jóvenes, parece que puede ser reclutamiento forzado. Tú mismo lo has reportado, el tema de los centros de rehabilitación, donde llegan y reclutan Sí. a todos los internos de ahí de manera masiva y que ahora el gobierno de Sinaloa ya decidió reubicarlos a todos. Y este operativo solo sucede en Mazatlán. Pero Culiacán sí es una ciudad rota, o sea, hay que decirlo como es, ¿no? Ha encontrado una manera de funcionar básicamente para las dos actividades básicas que tiene la gente, que es ir a la escuela y que es trabajar, y eso sucede de día. Es muy notorio cómo a las 6 de la tarde, 7 de la tarde la ciudad se apaga, la gente se resguarda. Son fechas de posadas y las posadas se volvieron comidas, ya no son fiestas hasta altas horas de la noche. Hay una gran incógnita respecto de qué va a pasar el 31 de enero, cuando de por sí a muchos culiches les da por celebrar tirando balazos y que luego son muy abrumadoras estas videos y audios de las ráfagas. No sabemos si eso se va a poner peor o va a ceder en este 31 de enero por la gran presencia militar, pero la verdad es que nunca detiene a nadie. O sea, si no tenemos más víctimas de balas perdidas, porque la gente ya creó su antídoto, que es que se resguarda media hora antes de la noche vieja y sale 40 minutos después. Y ahorita sabemos que nadie va a salir. La vida nocturna está muy rota, hay segmentos muy afectados, segmento restaurantero, toda la parte gastronómica, todos los eventos. Eso está roto. Hay un programa muy importante del gobierno estatal para apoyar a todos estos comerciantes, sobre todo medianos, pequeños y micro. Pero eso no alcanza, obviamente, a restituir la lógica económica normal, ¿no? Las plazas sí ve cierta actividad, pero lo cierto es que la economía está muy golpeada y eso se suma a otras coyunturas económicas, como que el campo está muy golpeado y Sinaloa es mayoritariamente agrícola. Y bueno, los dos motores, digamos, que alimentan la actividad económica de Sinaloa ahorita están muy golpeados, el campo y el turismo en Mazatlán. Entonces, la verdad es que la ciudad ha encontrado una manera de sobrevivir, pero no es una ciudad que esté recobrando, digamos, Su su ritmo vida. normal, ¿no? Su Claro, ritmo normal. porque todos sabemos que no ha acabado. O sea, al final todo el mundo sabe que mientras estén los líderes generadores de violencia allí, con la presencia que tienen sobre todo en la ciudad, en la capital, con la gran cantidad de pues raíces y ramas que tienen en un montón de espacios y de áreas que van desde lo económico hasta lo social, las colonias, etcétera. Los centros de rehabilitación son un buen ejemplo. Porque hasta allí tienen metida la mano, ¿no? El alcohol ilegal, el robo de autos. Por ejemplo, el robo de autos es una violencia patrimonial muy abrumadora. Ya vamos casi por los 2000 y, y es un gran negocio y no hemos podido controlarlo. O sea, la cantidad de vehículos que ha recuperado el gobierno del estado, la fiscalía, tienen que ver más con los vehículos que se topan en enfrentamientos o que dejan abandonados en enfrentamientos, no con un trabajo pericial de que a alguien le robaron el coche y fueron y lo recuperaron. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, otra vez, es otro delito impune en términos reales y es un gran negocio. Entonces, eso alimenta ahorita la guerra, ¿no? Hay que reconocerles también otros operativos, como el tema de las máquinas tragamonedas en estos lugares que acá les dicen jugadas, que son como mini casinitos, donde también suceden otras cosas y se venden drogas y hay otro tipo de delitos ahí, alcohol, etcétera, pero el negocio son las maquinitas tragamonedas y eso sí, se han decomisado una gran cantidad de máquinas en Culiacán y en Mazatlán y eran, pues, digamos, financiamiento directo para la guerra, ¿no? Entonces, sí, hay que reconocerlo. O sea, la verdad es que no ha acabado. El mismo gobernador lo ha reconocido a veces, aunque luego al mismo tiempo en otros espacios lo minimiza, pero lo cierto es que todo el mundo sabe que no ha terminado y esperamos, bueno, que la acción del Estado
haga que esto empiece a descender pronto. Bueno, y es que además ya no se puede minimizar eso que está pasando en el estado, ¿no? Digo, No, yo creo que las cifras son lo que son, ¿no? Pues pueden ser muy crueles y muy duras, pero 1.500 desapariciones en un año, 600 y pico homicidios. Sinaloa había logrado bajar su tasa de homicidio por debajo de 20, por debajo de la media nacional, por primera vez en más o menos 15 años. Todo eso lo perdimos este año. y supongo, Adrián, que con el relevo del secretario de Seguridad vendrán otros movimientos en la Secretaría del Estado, ¿no? De Seguridad, pues. Sí, el mismo gobernador lo anunció ayer en su conferencia semanera, que al menos se va uno de los subsecretarios y que eso ya le corresponde pues al nuevo titular, bueno, pues le deberá comunicar a sus mandos. Sabe que tiene pues la libertad y supongo que las órdenes incluso de cambiar a esos mandos medios. El otro gran elefante blanco es la policía. O sea, hay que recordar que la policía de Culiacán, toda la policía municipal de Culiacán pasó por un proceso de revisión de los cuales todavía no tenemos resultados claros, cuántos reprobaron, cuántos se van a quedar. Sabemos que muchos no se presentaron a hacer el examen, muchos más o menos 90, 95 creo, de casi 1,000. Y eso dice cosas, ¿no? Porque al final la policía queda de cuidar la ciudad. Y creo que de pronto se perdió lo importante de este tema en medio de, pues, de la barbarie y de la violencia, ¿no? Y es pues que no había confianza de las corporaciones federales con la policía municipal de Culiacán. Bueno, falta ver qué va a quedar de eso, ¿no? Pero lo que es evidente, es innegable y hay que reconocerlo así, es que la estrategia de contención para la guerra entre los Guzmán y los Zambada, que lleva 107 días y que ha dejado más de 600 homicidios y 700 desaparecidos, es federal y se decide así y se va a coordinar así. Adrián, pues poco que celebrar allá, ¿no? En estas fiestas decembrinas. La verdad es que, pues sí, la ciudadanía está con miedo, está doliente, ¿no? Y está preocupada, sin duda. Yo creo que a todos nos preocupa mucho, evidentemente, lo que sucede todos los días, pero creo que nos preocupa más qué viene. Lo que Porque viene. vamos a salir de esto, yo estoy convencido que vamos a salir de esto de alguna manera, porque esto no puede ser infinito. La pregunta es cómo vamos a salir, o sea, la pregunta es si vamos a aprender algo, la pregunta es si vamos a terminar normalizando unos ciertos niveles de violencia, la pregunta es si vamos a construir instituciones en este proceso lo suficientemente robustas como para que esto ya no se repita. Y yo sí veo una gran estrategia ahora o una gran cantidad de recursos para la contención, digamos, para parar esto, y eso tiene mucho sentido en el corto plazo. No la veo para construir una fiscalía, unas policías, una nueva lógica, digamos, de transparencia, de seguimiento, de prevención, porque pues luego este es el gran tema del que nos gusta mucho hablar, pero al que no le dedicamos Sí. recursos de las violencias más importantes. Vamos, buena parte de esto se explica en los incentivos que hay en los mercados ilegales de drogas y seguimos en términos prácticos viviendo en la lógica de la prohibición y entiendo que eso va a ser muy difícil de avanzar, pero Estados Unidos legalizó sus drogas más blandas, ¿no? La marihuana sobre Sí. todo. Allá se quedaron con los impuestos, allá se quedaron con el negocio y en Sinaloa seguimos poniendo los Los muertos. muertos, sí. Buena parte de esta violencia la hemos tenido en dispensarios legales que como no son realmente legales, no abiertamente se los terminó quedando el crimen organizado. Y ahí están, ¿no? Claro. Entonces creo que podemos ahorita hablar mucho, pero no, mientras no hagamos esas cosas de fondo, los incentivos económicos van a seguir allí para pelear un territorio con este nivel de violencia y las violencias que acompañan esa guerra van a seguir allí. Adrián López, te agradezco mucho, te mando un abrazo desde aquí, cuídense mucho y estemos en contacto, por favor. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Al feliz Navidad. contrario, Y pasen muchas bien hoy. gracias igualmente desde aquí. Oigan, hay otro tema que ha generado mucho revuelo.